Muy buenas. Hoy vamos a hacer el tema el sustantivo parte uno. ¿Listo? Muy bien. Entonces vamos a hacer una definición tanto semántica, morfológica, sintáctica y lexicológicamente. Comencemos entonces definición de cada una porque no es solo una. Obviamente que ya ustedes como en primaria les han enseñado qué es el sustantivo. Les han dado solamente una parte de algunos conceptos, pero cada vez es más complejo, ¿ya? Pero esto de acá partimos ya para adelante, solamente que va a ser más análisis más profundo también lo que es el sustantivo. Pero entonces, una definición semánticamente, es decir, de significado. Aquella palabra que nombra a los seres, sean estos personas, animales o cosas. Eso les han dicho siempre, ¿no es cierto? Y está muy bien. O sea, define, es aquella que da o que nombra a algunos seres, porque tenemos palabras específicas como también generales, ¿no? Tenemos ejemplo Paloma, Minotauro, Miguel. ¿Listo? Muy bien. Entonces son las que nombran. Suficiente. Semánticamente es lo que nombra, le da un significado a algo. No conocemos cualquier cosa, miramos, si no lo conocemos, le damos un nombre. Eso es semánticamente, le damos un significado. ¿Listo? Muy bien. Morfológicamente, cuando hablamos morfológicamente estamos hablando analizar la palabra sola, una sola palabra. Por ejemplo, puede ser Miguel, solo Minotauro, solo Paloma. Ya le dimos un nombre a cualquier cosa. Imagínense cualquier cosa que ustedes se puedan en sus cabecitas imaginar. Algo que nunca hayan visto, pero que ustedes en su mente imaginan y ustedes le van a un nombre. Eso es desde la perspectiva semántica. Ahora, de la perspectiva morfológica, una definición morfológica que sería categoría gramatical variable porque sufre accidentes gramaticales y de función independiente. Muy bien. Entonces, morfológicamente tenemos variables. ¿Por qué? Porque le ponemos género, número, persona, modo, tiempo. Tal vez, a ver, una palabra, yo le digo, a ver, Dota. Tal vez algunos han jugado, qué sé yo, conozcan el nombre. Es un juego de internet, pero es una sigla, es decir, una abreviación de una palabra en inglés. Pero, ¿cómo lo utilizaríamos cuando uno está jugando? El ejemplo sería, vamos a dotear. Ya le están transformando en un verbo. ¿Se dan cuenta? Entonces, yo doteo, tú doteas también. Ahí empieza a ser cambiado. O sea, estamos analizando morfológicamente esa palabra. La palabra dotota, que se ha convertido ahora en un verbo dotear. ¿Listo? Entonces dice, es una categoría gramatical variable. Claro, porque está cambiando. Porque sufre accidentes gramaticales y, su función y de función independiente. Ejemplo, tenemos niños. Acá tenemos OS, nos está dando la idea de plural. Ajíes. La mayoría dice ajís, pero no se debe de decir ají. Se puede aceptar ajís, pero lo correcto y lo que se acepta ya en niveles em, de literatura, de querer escribir bien y hablar bien, tener un buen vocabulario, se debería decir ajíes, ¿listo? Y nos da la idea también de plural. Presidenta nos da, por ejemplo, la de femenino, porque presidente sería masculino, ¿cierto? Muy bien, entonces, ¿se dan cuenta cómo hemos analizado solo la palabra nada más? Mientras acá, a lo que no conocemos, le ponemos un nombre, algo, le tenemos que dar un nombre a lo que no conocemos. Eso se llama desde la perspectiva semántica. De la morfológica, ya le dimos nombre a esa cosa, entonces, ¿qué es? ¿Qué categoría gramatical es? Adjetivo, verbo, sustantivo, adverbio. ¿Qué categoría gramatical es? ¿Ya ve? Ya, en este caso estamos viendo otras categorías acá. Eso se llama cuando es morfológicamente. Muy bien. Para que ustedes me entiendan de una forma, entonces, cuando hablamos de morfológicamente, estamos hablando obviamente del sustantivo, solamente es analizar la palabra, nada más. Una sola palabra, ahí está. ¿Listo? Ahora, sintácticamente, ya es cuando el sujeto está siendo usado en una oración y decimos
qué función está realizando ese sujeto, perdón, ese sustantivo en la oración. ¿Listo? Por eso dice, cumple la función de núcleo del sujeto. Comencemos de ahí. El sustantivo cumple la función del núcleo del sujeto. También puede ser de aposición, también puede ser de objeto directo, también de objeto indirecto, etcétera. Tenemos acá un ejemplo. Mi vecino Pizarro compra chocolates para su novia. Tenemos, por ejemplo, vecino, que es es un sustantivo. Conocemos tu vecino, ¿no es cierto? Vecino cualquiera. Ya pusimos un nombre, semánticamente le pusimos nombre, vecino. Entonces, pero morfológicamente, ¿qué es? Masculino. Ahora, sintácticamente, ¿cómo está funcionando? Como núcleo del sujeto. Pizarro, si bien está después del sustantivo, del núcleo del sujeto, sería una aposición. De igual forma tenemos acá también chocolates, está en plural, morfológicamente es un sustantivo también, pero como no está dentro del sujeto, ya cuando está dentro del predicado, ya tiene otra función. ¿Se dan cuenta? De acuerdo a donde esté. Si está en el sustantivo, perdón, en el sujeto, es un núcleo del sujeto. Si está en el predicado, ya tendremos que ver cómo está funcionando. De acuerdo a las reglas sintácticas, reconocemos si es que puede ser un objeto directo o un objeto indirecto o un complemento viendo la situación, ¿no? En este caso tenemos objeto directo y acá sería un objeto indirecto. Acá, bueno, acá está mal, ya chicos, no estaba, es objeto indirecto, que debe ser la I acá. ¿Listo? Ahora, la pregunta que siempre se habrán hecho tal vez algunos o todos, no sé, ¿qué, ¿para qué aprender? Ya ustedes, semánticamente está bien, porque le tenemos que poner nombre a algo, siempre. Tenemos que nombrar a ese ser que existe, puede ser una persona. Obviamente que siempre se tiene que nombrar una persona. Animal, igual. La cosa, ya esto cambia, que cuando vemos una materia que no conocemos, le tenemos que poner nombre a algo, ¿no? Eso semánticamente. Morfológicamente también ya. Es masculino o es femenino, o es un verbo, o es sustantivo, o es un plural, ¿cierto? Hasta ahí está bien. Ahora ustedes se preguntarán sintácticamente, ¿por qué yo tengo que saber que si es un núcleo de sujeto, si es predicado, objeto indirecto? Nunca me ha servido a mí. En realidad, sí les sirve y es más, sí lo usan a cada rato y a cada instante. De ahí que se les diga cómo es que deberían ustedes utilizar o saber utilizar las palabras en determinada situación, porque a veces se utiliza en desorden el sujeto después del predicado. ¿Pero por qué? Por ejemplo, la mayoría utiliza, hemos visto en anteriores temas sobre el, el superestándar, el estándar, el subestándar. Por ejemplo, cómo se habla en la selva, ¿se dan cuenta? Lo que son los sociolectos. Hemos visto esas situaciones. Tiene que ver con esto, con lo que es sintácticamente. Porque si todo el mundo hablaría como se dé la gana, tener estas reglas, pues nuestra lengua, el castellano, tal como la conocemos, desaparecería. Nuestra, nuestra estructura del lenguaje, del castellano, es sujeto, verbo y complemento. Lo voy a poner otro complemento así mejor, ¿ya? Es decir, nosotros deberíamos hablar así, sujeto, verbo, complemento. Pero ¿qué sucede? A veces perdón, por el quechua tiene una estructura diferente. El quechua tiene sujeto, complemento y verbo. O sea, manda al último el verbo. Y a veces tenemos esa situación de en el castellano hablar así, es decir, hablar así como esto. ¿Por qué? Porque lo hemos escuchado bastantes veces que nos parece normal tener esta estructura.
Es decir, estamos dejando de lado nuestra estructura del castellano y poco a poco eso puede desaparecer si es que no tendríamos las reglas para poder pronunciar y hablar como se debería decir en castellano. Por ejemplo, justamente lo de acá, lo que les decía. Si cualquiera diría, no, yo quiero decir ajís, yo quiero decir menús. Morfológicamente todavía se puede aceptar, pero de ahí que se debe utilizar, no, ¿cierto? Por eso es que es importante también sintácticamente, porque esto vamos se va a estudiar y esto se impregna en su subconsciente cada vez que hablen, van a hablar correctamente. Al igual que aritmética, matemáticas, no siempre están pensando en que van a sumar, pero ya automáticamente viene el resultado. Lo mismo sucede, ya automáticamente, como se ha enseñado, están aprendiendo sintaxis, cómo funciona una palabra, entonces la van a utilizar correctamente, ¿ya? Por eso se hace este estudio de nuestra lengua. ¿Listo? Muy bien. Entonces, por último tenemos... ¿qué pasó acá? Ahí es. Un momentito, chicos, un momento. Muy bien, entonces, sigamos la clase, sigamos. Lexicológicamente, entonces, cuando hablamos de lexicología, nos dice, es una palabra de inventario abierto porque tiene gran cantidad de términos en su haber. Entonces, si es de inventario abierto, eso quiere decir que las palabras o cualquier palabra que venga del extranjero, una palabra entonces fuera del castellano, la podemos sustantivar. Por ejemplo, dota misma, lo decimos, la misma palabra que está en una sigla y es de inglés, es más. Ya le he verbalizado, pero también lo puedo decir. El dote es un buen juego. Ya está. Ya lo he puesto en sustantivo. ¿Se dan cuenta? A eso hace referencia. Es más, tenemos acá algunos ejemplos. Internet, ya utilizamos todos y es más, ahora en el instante estamos viendo, ¿no? Internet, fax, genoma, son palabras extranjeras, pero nosotros la hemos hecho nuestra y se han sustantivado al castellano. ¿Listo? A esto hace referencia cuando es un concepto desde la visión o desde la perspectiva lexicológica. Muy bien, perfecto. Entonces, vamos a ver su clasificación ahora. Se puede clasificar de diversos criterios semánticos, morfológicos y sintácticos. Muy bien. Criterio semántico, ya dijimos, cuando hablamos de semántico es su significado, le damos un significado de esa palabra. ¿Listo? Entonces tenemos por extensión, tenemos comunes, propios. Hasta ahí termina ya, perfecto. Comunes y propios. Se emplean para nombrar a los seres por un nombre general, en el que se puede denominar a los otros de la misma especie. Por ejemplo, cantante, ya es un término general, ¿no es cierto? País, de la misma forma, es general. Jugador, de la misma. ¿Por qué? Porque podemos dar cualquier nombre. Igual a cantante, igual a país. Pero es general, por eso nos dice un nombre general. Muy bien, eso es común. Cuando estamos hablando de criterio semántico por extensión, tenemos común, entonces se refiere cuando es general, un nombre general. Propio, cuando es específico, ya. Yo digo, de país digo su nombre, ya es un nombre propio, como dijera yo, humano, nombre específico, listo, ya cada uno, por ejemplo el mío, José Luis, ¿no es cierto? Y cada uno tiene su nombre propio. Dice, se emplea para indicar a un solo ser. Es el nombre que singulariza a cada elemento de la especie. Ejemplo, ya dijimos, si es este común, cantante, entonces en específico, uno propio, un específico, Gianmarco, cantante Gianmarco. No sé si lo conocerán, pero sería bueno que escuchen porque es un peruano. País, igual, tenemos bastantes, pero en específico, Perú. Jugador, en específico, Messi. Bueno, ahora no están jugando, pero es uno de los mejores jugadores, ¿no?
Muy bien, eso es en cuanto por su extensión. Ahora vamos a ver por su naturaleza. Es muy importante saber esta situación de estos sustantivos. ¿Por qué? Cuando hablamos, ya hablamos por su extensión. Extensión, comunes, que es grande, general, y pequeño, particular, propio. ¿Listo? Entonces, por su naturaleza, concretos y abstractos. Ya el nombre ustedes han visto bastantes veces esto, y esto es más rápido de entender, ¿no es cierto? Concretos, aquellos que se refieren a seres que existen por la naturaleza, los podemos apreciar por nuestros sentidos. Se afirma que son conceptos independientes. Muy bien. Tenemos, por ejemplo, silla. Obviamente podemos agarrar, palpar, mirar, ¿no es cierto? De igual el golpe. Golpe igual. Podemos mirar, observar. Aire de la misma forma. Viento también. Son cosas concretas que nuestros sentidos la perciben. ¿Listo? Los más conocidos, ¿cuáles son? Tacto, olfato, vista. ¿Qué más? Del oído, ¿qué sería? Sonido, ¿no es cierto? Y así. Entonces tenemos, es más, hay más otros sentidos, pero son los principales. Abstracto. Si acá era que podemos reconocer con nuestros sentidos, en los abstractos no. Aquellos que se refieren a seres que solo existen en nuestra mente. Por eso hay que diferenciar concreto y abstracto. Concreto, lo que nuestros sentidos nos dan. Y abstracto, lo que nosotros imaginamos, lo que está en nuestra cabecita, lo que pensamos. Se refiere a los seres cuya existencia es puramente intelectual. Se afirma que son conceptos dependientes, o sea, tienen que depender de algo. Ejemplo, amor, odio, soledad, paz, duda. Podemos agarrar, tocar, oler, qué sé yo, a ver, no sé, mirar, no. Ahora ustedes tal vez dirán, sí, yo miro el amor, dicen, ¿no? Claro, pero no es como tal en los concretos, no tienen algo que nosotros le damos a un objeto, un símbolo de amor, es muy diferente a que sea eso el amor. Ya hicimos la diferencia, bueno, con ustedes no hice, pero poco a poco. El hecho es que no le damos un significado que es muy diferente a que eso sea exactamente tal cual nos diga el amor. Un corazón, por ejemplo. No, nosotros hemos creado esa situación de corazón, ¿no es cierto? Bueno, no nosotros, no anteriormente, pero nuestra cultura ha insistido en que eso es un símbolo, pero en sí el amor no lo es. Al igual que una paloma de la paz, no porque sea blanca ya va a ser la paz. No, le hemos dado un símbolo a que sea la paz, ¿cierto? Muy bien. Y así con lo de odio, soledad, paz. Entonces vemos, concreto es lo que podemos palpar. Abstracto, lo que es producto de nuestra imaginación. Muy bien. Ahora tenemos por cantidad, ya vimos por naturaleza, ahora vamos a ver por cantidad. Ya hay más lista, ya. Entonces ahí nomás. Por cantidad, individuales y colectivos. ¿Tienen parecido con la extensiva? Sí. Por extensión tienen un parecido, pero no lo son. ¿Por qué? Vamos a ver ahora. Individuales. El nombre se refiere a un objeto individual. Ejemplo, perro o perro si quiero. Es individual. Perros. ¿Pero es igual al propio? No, el propio tiene un nombre, ¿no es cierto?, en específico. Por eso, a la diferencia, perros. En colectivo, ¿cómo nombramos? Jauría. Entonces, colectivo se refiere a un grupo de objetos semejantes. Muy bien. Individual, entonces, tenemos otro. Cerdo. Colectivo, piara. Álamo. Álamos, perdón. Colectivo, alameda. Peces. Colectivo, cardumen. Pájaros. Colectivo, bandada. Abeja. Colectivo, enjambre. Animales. Colectivo, manada. Oveja. Colectivo, rebaño.
Casa, colectivo, caserío. Isla, colectivo, archipiélago. Libros, colectivo, biblioteca. Hormiga, colectivo, hormiguero. Personas o colectivo, gente. Algunos le ponen gentío. Soldados, colectivo, ejército. Muy bien. Ya ahí vimos en el criterio semántico. Ahora vamos a ver, son tres, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver el criterio sintáctico. Por último veremos el morfológico. Entonces, sintáctico, tenemos tres. Por su estructura, obviamente tiene que ser por su estructura, ¿ya? Porque cuando hablamos sintáctico, hablamos de cómo funciona dentro de la oración. ¿Listo? Muy bien. Tenemos simple, los que están formados por una sola raíz. Ejemplo, uña, sol, punta. Pan, si quieren también. Solo una raíz. Esto es una raíz. Esto, nada más. Una raíz. Pan también es una raíz. Pero cuando es compuesto, por eso se llama compuesto, porque ahí está agrupado en más. Los que están formados por más de una raíz, ejemplo, corta uñas. ¿Por qué? Porque tenemos de cortar, de luego de cortar y más uñas, corta uñas. Acá no lleva corta uñas, no, sí lleva tilde, pero bueno, yo me estoy equivocando también. Es un hiato, corta uñas. Tenemos otro, girar, del verbo girar, gira más el sustantivo sol, ¿no es cierto? Girasol. De igual sacapuntas, sacacorchos también si desean. Hay más, nuestros compuestos son dos raíces. Acá hay una raíz, otra raíz. ¿Listo? Muy bien. Siguiente, en la formación de palabras también hemos visto esto. Locuciones sustantivas. Se expresan por medio de una frase. Por ejemplo, uña de gato, luna de miel. Otra que es conocida para nosotros, Arequipa. La ciudad blanca. También sería una locución sustantiva. Ya no estaríamos hablando de Arequipa, o sea, es decir, de la palabra en sí, sino también de su sinónimo, pero sería una locución sustantiva, que sería la ciudad blanca. ¿Listo? Muy bien. El criterio sintáctico ya hemos visto simple, compuesto y locución sustantiva. Muy bien. Y por último tenemos el criterio morfológico. Como ya dijimos, cuando hablamos de criterio morfológico, hablamos el análisis de la palabra, ¿no? De una sola palabra. Primitivos, aquellos que no se derivan de otra palabra del idioma. O sea, son palabras esenciales. Tenemos, por ejemplo, uno acá, sol. Ejemplo, leche, pan, casa, porque ya no lo podemos dividir, no tiene otra raíz. Simplemente son así. Leche, pan, casa. Sol, si desean también, como les dije más arriba. Derivados, aquellos que se originan de otra palabra del idioma. Ejemplo, de leche, que es una palabra primitiva, un derivado sería lechería, panecillo, casona. Muy bien. Dentro de los derivativos tenemos aumentativos, diminutivos, despectivos, gentilicios. Y esos gentilicios son justamente los que son, ¿no? Los que nombramos a los seres que viven en determinada región, ¿no es cierto? Aumentativos, ote, on, os, aso. Tenemos ejemplos, cabezota, cabezón, cabezazo. Por ejemplo, manazo. Está aumentando, ¿no es cierto? Le dio un manazo, le está aumentando, o sea, muy fuerte ha sido la manota. Manota también. Hay más, pero de entre ellos estamos viendo solamente estos aumentativos, por mientras. Diminutivos, tenemos hito, hillo, ico. Pancito, panecillo, pancico.
Esto es muy interesante porque cada uno de estos se utiliza más en cada región de Sudamérica. Ito es para los peruanos. Illo, españoles sobre todo. Ico, sobre todo al norte del Perú, ¿no es cierto? Sobre todo Colombia y Venezuela. Estos son los diminutivos, es decir, lo está poniendo, está achicando, está dando a conocer una parte del todo, panecito. O a veces está disminuyendo, pero ya en sentido afectivo. ¿Eso qué quiere decir? Que es en sentido emotivo, de cariño. Porque, valga verdad, antes el diminutivo era un despectivo, cuando era usado allá en España. Cuando trajeron acá, gracias al quechua, ese diminutivo ito, que es un diminutivo, perdón, que antes era un despectivo, se hizo diminutivo. Por ejemplo, Juan, Juancito. No le estás diciendo despectivo, es un Juancito, no. Sino es una emotividad, le estás diciendo con cariño. ¿Listo? Aunque algunos ahora como que sienten que no, ¿no? No es todo, pero de todas maneras es algo emotivo, ¿ya? Despectivo, tenemos ucho, suelo, librucho, caballejo, mujerzuela. Esto ya es insulto en todo caso, ¿no? Mujerzuela, callejero, librucho, o sea, con cualquier libro traposo, si quieren decir. Por ejemplo, yo les doy un ejemplo muy bonito. Donde acá encima ya. No, 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 ¿cómo hacemos? No hay espacio. A ver dónde. Ya, acá está en este espacio. Tenemos, espero que me salga bien. Venezuela, ¿listo? Venezuela. Nos dice que suela es un despectivo. ¿Pero por qué? Dicen, o sea, ¿qué está diciendo de Venezuela? ¿Que el país Venezuela es un despectivo? Antes, como les decía, cuando vinieron los españoles, le daban un despectivo a lo que ellos han conocido. Cuando fueron a Venezuela, vieron la ciudad y la relacionaron con uno que hay en un país en Italia. No un país, perdón, en Italia hay una región que se llama Vene- Venecia. ¿Se dan cuenta la diferencia? Que hay la relación entre estos dos. Bene, perdón, Bene y Bene. Ahora ustedes dirán, ¿pero qué tiene que ver? Pues cuando llegaron los españoles a Venezuela ahora, ¿no? Antes que le llamen Venezuela, encontraron unas casitas que le llaman palafitos. Las casitas eran de este estilo. Más o menos voy a hacer una casa, ya, no más o menos. Esto le llaman palafitos. Acá hay agua, acá hay agua. Agua, agua, agua. Estos son sus patitas de esas casas. Esas casas se llaman palafitos y estas se han construidos bastante justamente en la región de Venezuela. Cuando ellos fueron, dijeron, son palafitos, esto se parece a Venecia. Obviamente que Venecia no tenía estas casas palafitos, pero estaban ¿qué? Sobre aguas, así como la ciudad de Venecia. Está todo ese estado, se han visto por, por los noticieros sobre el COVID, toda esa situación que estaba afectada a ese país. Las aguas estaban cristalinas porque la ciudad misma está sobre el agua. Un piso más o menos está inundado.
y por eso le dieron el nombre de Venecia, porque hacían referencia justamente que están las casas sobre las aguas. Por eso, Venezuela, como un despectivo, porque eran, mientras en Venecia eran construcciones bien edificadas de material concreto, en Venezuela actualmente, bueno, en ese entonces eran casitas, pues, ¿no? Así eran palafitos, pues, con, con madera, con lo que tenía en ese entonces. Por eso viene de ahí Venezuela. En ese entonces era un despectivo, pero ahora ya no, ya. Venezuela no es un país, pues, ¿no? Sin embargo, se sigue utilizando, pues. Por ejemplo, de mujer, mujerzuela, ¿no? Eso es un despectivo. Muy bien. Y por último, tenemos gentilicios. Tenemos, por ejemplo, eño, ano, ense, em, bastantes, pero no todos terminan así. Por ejemplo, tenemos acá de Dinamarca, danés, que no tiene que ver nada, porque podría decir dinamarqués, pero no se dice dinamarqués, se dice danés. Irak, iraquí, este está bien. Honduras, hondureño, Jerusalén. Por ejemplo, Jerusalén se cambia bastante. Jerosolimitano. Jerosolitano. Moscú, moscovita. Buenos Aires, bonaerense. Los que viven en Belén, por ejemplo, betlemita. Los que son de Madre de Dios, nuestra región que está en la selva, departamento del Perú, ¿qué sería? Si es Madre de Dios, materdediano. ¿Ya? Muy bien, chicos. Entonces, hasta aquí con esta clase. Como ya saben, esto está en el formulario. ¿Listo? Muy bien, bien. Cuídense. Chao, chao.